Buenas tardes. Tienen ustedes doble mérito. Primero, porque me parece que este es el 10º curso y les van a dar a ustedes alguna medalla, no sé cuál. Y en segundo lugar, porque encima no se ha anunciado, de modo que deben tener además dotes divinatorias. El mérito es por partida doble. Vamos a hacer un curso un poco distinto de otros y quizá con algún elemento de extrañeza que les quiero aclarar. Como ustedes han visto, porque supongo que el programa sí lo han visto, el título del curso es España vista en algunos españoles. Es un curso en que intento que hagamos una aproximación a la realidad de España en una parte de su historia. Ya veremos los límites que esto va a tener, tomando precisamente una serie bastante grande de figuras españolas que son particularmente representativas. Es decir, voy a hacer lo siguiente: en lugar de estudiar directamente la realidad española en diferentes épocas, y también en lugar de estudiar algunas figuras españolas por sí mismas, es decir, hacer un análisis de su obra, esto también se puede hacer y en otras veces se ha hecho, lo que voy a hacer es tratar de estudiar cómo aparece España por eso está la preposición en del título, que puede despistar un poco, cómo aparece en ciertas figuras individuales, que naturalmente tendrán que aparecer, tendrán que manifestarse y ser presentadas a ustedes, en la medida en que no sean, algunos son muy conocidos, otros no tanto. Pero se trata, por tanto, de reconstruir, tal como aparece, diríamos, una España personalizada. Creo que el enfoque es relativamente nuevo y pienso que pueden ustedes quizá no aburrirse demasiado, que siempre hay que procurarlo, y llegar a una claridad sobre algunos aspectos de la realidad española. Esta primera lección tiene como título la expresión individual de la realidad de un país, y es lo que quiero explicarles un poco en detalle antes de entrar en las figuras que nos van a ocupar en el resto del curso. Y quiero advertirles a ustedes que, como tenemos, como siempre en estos últimos años, los seminarios que ocupan el local durante una semana, la semana próxima no habrá conferencia. De modo que, aunque no la anuncie en los periódicos, no la habrá. La habrá la siguiente, la anuncien o no. De modo que hoy es 16, el 23 no hay, el 30 sí. Espero que quede claro, o tomen ustedes nota, para no olvidarlo. Ustedes saben que la comprensión de un país a lo largo de la historia se ha hecho de muchas maneras. Si ustedes piensan en los orígenes de la historia, tal como aparece, por ejemplo, en Grecia, o todavía en Roma, en fin, en general en todo el mundo antiguo, hay un concepto decisivo, que es el de lo memorable. Es decir, lo que merece ser recordado. Hay un libro de Jenofonte sobre Sócrates, son los recuerdos de Sócrates, que se llama Ta apomnemoneumata, que traducían en latín memorabilia, es decir, las cosas memorables, lo memorable. Es decir, lo que merece ser recordarse. ¿Y por qué? Porque es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque tiene gran alcance, porque afecta, por ejemplo, a grandes personajes, porque es lo que se centra en la vida pública. Es cuestión de reyes, de gobernantes, de tiranos, o los grandes acontecimientos, las guerras mucho, las revoluciones. Esto es lo que merece recordarse. Y también, no olviden esto, lo extraño. Hay cosas que merecen recordarse porque son extrañas. Es decir, en la historia ha habido siempre una zona, diríamos, dedicada a lo pintoresco.
Lo que por alguna razón es extraño, sorprendente, incluso lo que entra en alguna forma de teratología o de monstruosidad en cualquier orden, eso también es memorable. Eso entra también en la categoría de lo memorable. Y esto ha sido el criterio general para plantear las cosas históricas durante mucho tiempo. No olviden ustedes, además, hay un hecho que es importante, que es el que durante mucho tiempo, aunque naturalmente la escritura era conocida, no muchas personas sabían leer. Es una cosa que algo se nos olvida siempre. Nosotros vivimos en un mundo de lectura, en un mundo de escritos, incluso de impresos. Y entonces nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de que en la mayor parte de la historia la operación de leer y escribir era infrecuente. Esto es muy importante. Por ejemplo, ahora a nosotros el analfabetismo nos parece una carencia, como una especie de avitaminosis o algo parecido, pero no lo era. Durante la mayor parte de la historia lo notable era saber leer. Por ejemplo, en la Edad Media, sobre todo en la Edad Media, es muy frecuente que un noble se ofende si suponen que sabe leer y escribir. ¿Quién es él para saber leer o escribir? Es un noble. Que conoce disciplinas, conoce el manejo de las armas, sabe montar a caballo. Puede tener incluso talento de mandar fuerzas o de gobernar. Leer y escribir es cosa de clérigos. Es decir, lo excepcional era leer. Además, había muy pocas cosas que leer. Es decir, en definitiva, esos recuerdos, eso memorable, se fía a la memoria. No son lecturas. Solo en proporción muy limitada. Se trata, y por eso, como saben ustedes, ha sido enormemente frecuente que todo relato de tipo histórico fuera en verso, sobre todo porque el verso es mucho más fácil de retener. El verso, aparte de otros primores, ha tenido la facilidad de recordar. El verso se queda en la memoria, todo el mundo sabe, o por lo menos sabía hasta hace poco tiempo, bastantes versos de memoria. Es muy poco frecuente que sepamos fragmentos de prosa. Fragmentos de prosa un poco largos, normalmente no sabemos muy pocos, porque la retención de la prosa es mucho más difícil. No olviden tampoco, por tanto, este segundo elemento que es importante. Ahora, a medida que va avanzando el tiempo y que se va desarrollando el conocimiento de los pueblos, se pasa de los grandes acontecimientos al recuerdo, a la memoria de ciertas figuras de gran relieve. Es el concepto de los varones ilustres. En libros de Viris Illustribus, las grandes figuras, una especie de galerías de personajes famosos en general o por su alta condición social o por sus hechos, sus hazañas, y en ellos se concentra también un elemento de atención histórica. Esto es la segunda parte, sería esas grandes figuras, y esto naturalmente tiene la consecuencia de que se forma, diríamos, como una lista discontinua de figuras conocidas, figuras que se salvan del olvido, quedan como islas. En el mar del olvido emergen ciertas figuras singulares, ciertas figuras humanas notables. Es curioso también que se mezcla mucho, esto tampoco lo olviden ustedes, con las figuras míticas. En la mente de los antiguos se confunden muchas veces los personajes reales con los personajes de la fábula o con las figuras directamente mitológicas, incluso. Y es curioso, por ejemplo, cómo en diccionarios recientes, diccionarios de fines del siglo XVIII, todavía del siglo XIX, así como hay, por ejemplo, ponen botánica, o ponen historia, o ponen geografía, o filosofía, hay una rúbrica
que afecta a ciertos nombres que ponían tiempos heroicos. Esto ya no se hace. En las enciclopedias modernas no se ve. Pero, por ejemplo, en el diccionario de Terradas, por ejemplo, hay todavía, de Terreros, perdón, todavía se ve la mención tiempos heroicos. Es decir, los tiempos heroicos son unos tiempos más o menos vagos, unos tiempos medio míticos, que aparecen héroes de existencia dudosa o de personalidad dudosa, y más o menos se confunden con los personajes literarios o con las figuras directamente de la mitología. Esto, para que tengan ustedes una idea de cómo se han ido constituyendo las imágenes de los pueblos o de las épocas a lo largo del tiempo. Pero hay un cambio muy importante y que se produce en definitiva, bueno, se empieza quizá desde el Renacimiento, pero cuando se consolida es en el siglo XVII. En el siglo XVII las naciones de Europa están constituidas, por lo menos las primeras promociones. Ustedes saben que las primeras naciones como tales, modernas, en Europa son España y Portugal, en primer lugar, luego Inglaterra y Francia, luego, algún tiempo después, ya Holanda, y luego Prusia y Suecia, etcétera, y Austria, que no es propiamente una nación, pero es otra cosa. Pero en el siglo XVII es cuando se consolidan. Se consolidan, tienen ya su unidad, tienen en general un gobierno, o incluso, aunque no tengan un gobierno, por ejemplo, en el caso de Alemania o de Italia, hay una comunidad histórica, lingüística, histórica, y entonces se produce lo que pudiéramos llamar los estereotipos nacionales. Es cuando las naciones están como personificadas. Bueno, es la época en que se consolida también ya de un modo regular lo que podemos llamar la diplomacia. Ustedes saben, la diplomacia naturalmente es muy antigua, pero eran los enviados, los legados que se mandaban, que mandaba un rey o que mandaba una ciudad o una república a otros lugares. Por ejemplo, cuando González de Clavijo va al Tamerlán, al Gran Tamerlán, bueno, sí, esto es una expedición, es una misión, un enviado, pero la diplomacia propiamente dicha, análoga en cierto modo, solamente análoga a la de nuestro tiempo, aparece en el Renacimiento, y muy particularmente la española. Hay un libro muy interesante del gran historiador Garrett Mattingly, que no ha publicado, que yo sepa, más que 3 libros. Yo por lo menos no tengo más que 3 de él y no conozco ningún otro. Uno muy bueno sobre Catalina de Aragón, otro admirable sobre la Armada Invencible, y el tercero es sobre la diplomacia del Renacimiento, y es sobre todo la española, fundamentalmente, porque era naturalmente el país más importante y el que tiene una personalidad nacional más acusada. Pero en el siglo XVII es cuando esto ya, repito, se consolida, y entonces se piensa, en Europa se piensa en las demás naciones, ya podemos hablar de naciones, como con una cierta personalidad. Hay incluso, repito, unos esquemas, unos caracteres nacionales, más o menos convencionales, que se entienden como si fueran constantes, casi como si fueran una cierta naturaleza. Españoles, franceses, italianos, alemanes, ingleses, luego ya eslavos, incluso los más remotos, árabes, indios, chinos, el indio americano, tomado totalmente en globo, será, por ejemplo, el modelo del buen salvaje, que tendrá tanta importancia, por ejemplo, ya en el siglo XVIII sobre todo. Sí, son ciertos estereotipos, ciertos esquemas. Si quieren ustedes un ejemplo de esto, en España el que lo representa más es Gracián. En Gracián sí aparecen las diferentes naciones definidas con una especie de atributos, con defectos, con virtudes, que son muy convencionales. A lo mejor pues tal país son borrachos y en otros son avariciosos y en otros son lujuriosos, en fin, hay también virtudes que acompañan, pero son esos esquemas que han gravitado enormemente. Lo mismo que, y esto ocurre hasta hace muy poco tiempo, hasta mi niñez, que
es dentro de este mismo siglo, con las regiones españolas. Yo recuerdo que cuando yo era niño había unas postales que circulaban mucho y que a los niños nos encantaban, unas postales que eran las provincias o las regiones o las provincias españolas que tenían el mapa de la región o de la provincia, el escudo, y luego un tipo, en general una mujer con un traje regional, o un hombre o una pareja que tocaban la gaita o la guitarra o quién sabe, ¿no? Y tenían unas determinaciones características de cada región. Esto ha tenido una importancia extraordinaria y ha funcionado en la mente de los españoles y supongo que igualmente en la de los franceses, ingleses, alemanes, etcétera. Pero esto sobre todo en las naciones sí, y en las naciones ha tenido una fuerza de gravitación extraordinaria. Incluso no se ha revisado, casi nunca, no se ha revisado la imagen, que evidentemente pues al cabo de algún tiempo no es muy viable. Si ustedes piensan, por ejemplo, en el siglo XVIII, que es cuando se piensa ya, al finales del XVIII, cuando entra un poco más Alemania en la conciencia del resto de Europa, o en la época romántica, siempre el alemán era un joven, tal vez con patillas, tendido en el campo debajo de un tilo y pensando en filosofía o en música. Bueno, luego viene Bismarck y la cosa cambia ya, y luego Hitler, no digamos. Es muy difícil esa imagen, ¿verdad? Pero durante mucho tiempo se sostiene. Y hay luego, en el siglo XVIII, se produce un cambio ya muy importante, que es cuando se empieza a interesar el hombre europeo, sobre todo los historiadores, por las formas de la vida. No ya por los acontecimientos, no ya por figuras singulares, sino por las formas de la vida. El título del famoso libro de Voltaire, Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, Essai sur les mœurs, el esprit des nations. Ese es, diríamos, el programa de esta nueva manera de entender la historia, evidentemente más profunda, que se interesa por las formas de la vida. Luego resulta que esta idea se realiza de un modo mucho menos fecundo de lo que prometía, porque hay una mentalidad naturalista. Yo recuerdo hace mucho tiempo, en la introducción a la filosofía, señalé cómo la empresa misma que intenta Voltaire está desvirtuada porque, en definitiva, interpreta como pertenecientes a una naturaleza humana, permanente, invariable, esas formas que promete estudiar más de lo que hace realmente. Y entonces anula a última hora lo que propiamente iba a ser histórico. Esto es muy característico. Luego en el siglo XIX hay otro tropiezo también, y es que por una parte hay esa tentación tan característica del siglo XIX, la tentación de lo definitivo, que aparece en Hegel, aparece en Auguste Comte, todavía más en Marx. Se llega a una forma que va a ser definitiva, no se va a pasar de ella, con lo cual la historia se anula. Es decir, son tres grandes figuras que han tenido una mentalidad histórica y que han sido creadores, en cierto modo, del pensamiento histórico. Y sin embargo, en ellos hay una raíz, que es esta propensión a lo definitivo, que anula lo que la historia tiene de innovación, de creación, Todavía yo no comprendo cómo está armando un ruido un ensayo de un señor americano de origen japonés que habla del fin de la historia. Bueno, es que tiene sentido siquiera decirlo. Pero vuelve la tentación de lo definitivo. Pero además hay otro problema en el siglo XIX, que es el predominio de una mentalidad social. Esto sí. Sobre todo desde Comte. Y gran parte de eso se extiende a nuestro siglo.
Y entonces va desapareciendo el interés por lo individual. Esto es sumamente curioso. Y falta al mismo tiempo una idea adecuada de lo que es la estructura social de los pueblos y de las épocas. En esto realmente se ha pensado muy poco. Es decir, se produce un predominio de lo cuantitativo. Es decir, lo social interpretado de una manera cuantitativa, con lo cual se desemboca en una mentalidad que ya se inicia, por supuesto, en la segunda mitad del siglo XIX, pero que invade el nuestro, que es la mentalidad estadística. Es curioso el enorme peso que tiene la mentalidad estadística en el mundo actual. Ustedes verán que en cuanto se habla de cualquier cuestión, inmediatamente empiezan a aparecer cuadros estadísticos o esquemas. Yo tengo la experiencia de que en cuanto uno lo mira un poco de cerca, no es conciliable. En cuanto uno se acerca a esas estadísticas, no encajan unas con otras. Pero como la gente no las lee, sino que se impresiona por las cifras y por los esquemas, pues con eso circula. Ahora, lo grave del caso es que todo esto se hace a expensas, por uno, de lo personal, que casi desaparece. Hoy se hace una historia sin nombres propios. Y por otra parte, casi se anula la narración. La historia ha sido siempre narración, que eso quiere decir historie, la palabra jónica, historia. Y esto casi desaparece. Ustedes verán ahora la mayor parte de los libros históricos son primariamente estadísticas o análisis cuantitativos de realidades sociales sin nombres propios, con mínimo de nombres propios y sin narración. Creo que se está empezando a producir una reacción contra esto y empieza a haber libros en que la historia es estudiada de una manera más humana, en parte porque estos libros de que hablaba suelen ser aburridos. Y entonces ahí empieza a haber una reacción a hacer unos libros que sean más legibles, más inteligibles y más divertidos. Y es curioso que esta crisis de la historia, que ha llevado a una situación que a mí me deprime mucho, que es el general desconocimiento de la historia que tienen nuestros contemporáneos. A mí esto me parece muy agobiante. Casi constantemente veo en personas cultivadas, personas universitarias, el gran desconocimiento que tienen de la historia, por lo pronto de la de España. Es decir, los nombres que no dicen nada, la gente no sabe en general quiénes son figuras que han sido enormemente importantes, o no las hacen coincidir con las que han convivido con ellas. No digamos si salimos de España y pensamos en otros países. Es decir, ¿qué pasaba en Francia o en Alemania o en Inglaterra mientras en España pasaba lo que más o menos, más bien menos, se conoce? Ahí se pierde uno. Y es muy difícil orientarse, es muy difícil estar orientado en el mundo en esta situación. Y esto me parece doloroso especialmente porque muy poco antes de nuestro tiempo, digamos en mi tiempo, había habido un desarrollo de la historia, del interés por la historia y de la creación de métodos para conocer la historia. La mayor parte de ustedes son, por fortuna para ustedes, bastante más jóvenes que yo. Y probablemente no han llegado a vivirlo, probablemente se han formado ya en la época de esta especie de oscurecimiento y de abandono de la historia. Pero hace 60 años estábamos en un momento de gran esperanza en la historia y de evidencia de haber llegado a descubrir la manera de comprenderla y los métodos de indagarla, lo cual me hace parecer sumamente doloroso esta especie de eclipse del conocimiento de la historia en el cual estamos ahora, y que yo creo que es condición esencial para que salgamos de los aspectos más oscuros del mundo actual, eso, el tomar posesión de la historia, lo cual quiere decir saber dónde estamos.
Ahora bien, lo humano es individual. Esto conviene no perderlo nunca de vista. La vida humana es individual, es la vida de cada cual. Y solo ella es inteligible. No hay nada inteligible más que la vida humana. La vida humana individual. Desde ella se pueden entender las realidades colectivas, la realidad de la historia como tal y otras muchas cosas que se dan en la vida humana, que desde ella se entienden. Pero si no entendemos la vida humana individual, nos quedamos a oscuras. Ahora, hay dificultades para ello. Dificultades de tipo doble. Por una parte, de la inmensa mayoría de las personas que han vivido en el mundo y de las que viven en él, no sabemos absolutamente nada. Este es un hecho inmenso, ¿no? No sabemos nada. De modo que, evidentemente, cada uno sabe de unas muy pocas personas. Nosotros sabemos algo de un número muy limitado de personas a quienes conocemos, directamente, nada más. Y de las personas que nos han precedido en el mundo, de los millones y millones de personas que han vivido antes que nosotros, de la inmensa mayoría, no sabemos absolutamente nada. Han vivido, han tenido sus vidas personales, han muerto y no queda nada. Quedan ellos, espero, en otro mundo, pero para nosotros no queda nada. Esto, claro, esto es absolutamente decisivo. Solamente unas cuantas, muy pocas, se han salvado del olvido. Y volvemos otra vez aquí al concepto de lo memorable. Esto, como ven ustedes, es una dificultad, en cierto modo, insuperable. En segundo lugar, hay otra dificultad, que es que el individuo, ese individuo que es el que nos interesa, en definitiva, está hecho de sustancia social e histórica. Ustedes piensen que el hombre, hay un hecho fundamental, que es que el hombre nace siendo totalmente inerme. No se puede valer por sí mismo, es absolutamente dependiente, es en definitiva un feto durante mucho tiempo fuera del vientre de su madre, tarda mucho tiempo en tener un mínimo de autonomía, simplemente la que le permitiría sobrevivir. Y entonces, evidentemente, tiene una relación personal sin la cual no habría hombres, evidentemente. Esa limitación es la que permite que el hombre sea heredero, que no sea un primer hombre que reciba de sus semejantes, por lo pronto de sus padres, de su madre en todo caso, toda una serie de elementos mentales, de usos, de costumbres, de interpretaciones que lo van a hacer alguien de un cierto momento, de una sociedad y de una historia, de un momento histórico, es decir, un ser histórico. Como ven ustedes, esto hace que, por tanto, esa vida individual, que repito, es lo único realmente inteligible, no es inteligible ella sola. No es inteligible más que precisamente con esos elementos no personales, o mejor dicho, son personales, pero son transpersonales. Son transpersonales. ¿Qué ha recibido? ¿Qué ha recibido de qué? La respuesta que un hombre de nuestra época daría sería de la sociedad. No inmediatamente. No inmediatamente. Lo recibe de personas individuales. Es evidente que el niño no tiene nada que ver con la sociedad, ni sabe que hay sociedad. Tiene trato con su madre, con su padre, con una nodriza o con la tía que cuida de él, o con la abuela o quien sea, ¿no? Son personas. Es decir, se trata de una relación interpersonal, interindividual. Esto me parece importante. No volquemos la historia todavía, la sociedad todavía. La sociedad tiene naturalmente
una intervención decisiva porque la madre y el padre y la tía y la abuela pertenecen a una sociedad, esto sí, y hablan, por ejemplo, le van a enseñar a hablar al niño en una lengua que es histórico-social, que es la lengua de una comunidad histórica, de una sociedad determinada, y le van a inyectar todo un repertorio de interpretaciones, de usos, etcétera, que no son solo personales, algunos serán personales, pero la mayor parte son de la comunidad, de la sociedad en la cual viven. Por tanto, como ven ustedes, la sociedad también entra, pero entra en su momento. Entra justamente en la medida en que es un ingrediente de la vida de las personas adultas que tienen una relación personal con el niño recién nacido, o con el niño ya un poco mayor. Esto es naturalmente una nueva dificultad, como ven ustedes. Porque para entender esa vida individual tenemos que reconstruir también las formas sociales y las formas históricas. Empiezan ustedes a ver, supongo, cómo empezamos a pensar en que hay que buscar una conexión entre los individuos y las sociedades a las cuales pertenecen o han pertenecido. Y yo creo que hay un método, cuando hay una dificultad, hay un método intelectual que me parece bastante eficaz, casi siempre, que es apoyarse en la dificultad misma. La dificultad es lo que tenemos. Apoyémonos en ella. No es mal método para vivir también. En general, nosotros, cuando nos apoyamos en las dificultades, las reconocemos y nos apoyamos en ellas. La sociedad tiene naturalmente una intervención decisiva porque la madre y el padre y la tía y la abuela pertenecen a una sociedad, esto sí, y hablan, por ejemplo, le van a enseñar a hablar al niño en una lengua que es histórico-social, que es la lengua de una comunidad histórica, de una sociedad determinada, y le van a inyectar todo un repertorio de interpretaciones, de usos, etcétera, que no son solo personales, algunos serán personales, pero la mayor parte son de la comunidad, de la sociedad en la cual viven. Por tanto, como ven ustedes, la sociedad también entra, pero entra en su momento. Entra justamente en la medida en que es un ingrediente de la vida de las personas adultas que tienen una relación personal con el niño recién nacido, o con el niño ya un poco mayor. Esto es naturalmente una nueva dificultad, como ven ustedes. Porque para entender esa vida individual tenemos que reconstruir también las formas sociales y las formas históricas. Empiezan ustedes a ver, supongo, cómo empezamos a pensar en que hay que buscar una conexión entre los individuos y las sociedades a las cuales pertenecen o han pertenecido. Y yo creo que hay un método, cuando hay una dificultad, hay un método intelectual que me parece bastante eficaz, casi siempre, que es apoyarse en la dificultad misma. La dificultad es lo que tenemos. Apoyémonos en ella. No es mal método para vivir también. En general, nosotros, cuando nos apoyamos en las dificultades, las reconocemos y nos apoyamos en ellas, a veces empezamos a poder plantear las cuestiones vitales, no ya solamente intelectuales. Es decir, solamente son accesibles algunos individuos. La mayor parte han desaparecido en el olvido, no sabemos nada de ellos, no tenemos medio de averiguar cómo eran. Pero hay algunos individuos excepcionales que se han expresado. Y, en segundo lugar, de los cuales se conserva esa expresión. Son dos condiciones, porque hay personas que se expresan en su vida, se expresan en sus actos, en sus hechos, pero esa expresión no se conserva.
Han sido expresivos de una manera de ser, los que han sido contemporáneos o los que han convivido con ellos lo han conocido, pero no se conserva esa expresión. Hace falta, por tanto, esas dos condiciones: existencia de la expresión y conservación de ella. Y entre ellos hay que elegir a algunos cuya expresión no es puramente personal. Quiero decir, que tiene un valor representativo, que representan una figura transpersonal, no impersonal, pero sí transpersonal, de vida. Es decir, una forma, una expresión en la cual se manifiesta el mundo en que vivieron. De ahí el que estas figuras tienen que ser predominantemente escritores. Porque precisamente el escritor evidentemente se expresa, pero también se expresan otros hombres. La expresión escrita se conserva, por lo menos en gran parte se conserva, y entre ellos, no todos los escritores tienen ese carácter, los hay que tienen una función representativa de una forma de vida transpersonal, es decir, que lo que expresan es no solamente su propia vida, sino en cierta medida el mundo en que han vivido. Estos son los que pueden realmente hacernos conocer ciertas formas de la historia y llevarnos a una claridad sobre lo que ha sido una sociedad, por ejemplo, a lo largo de un cierto tiempo, mayor o menor. Es decir, en este caso nos encontramos con que el mundo aparece realizado en una vida humana. Esto es lo importante. El mundo realizado en una vida humana, que es la manera de entenderlo. Siempre me ha interesado a mí mucho la novela histórica. La novela histórica, incluso los historiadores profesionales suelen desdeñar bastante la novela histórica porque los novelistas pues a veces no conocen muy bien historia o se fían de cosas que reciben de ella y a veces pues, las novelas históricas están llenas de errores, de inexactitudes, a veces traspapelan los tiempos y sin embargo entendemos bien ciertas épocas cuando hay buenas novelas históricas de ellas. Es evidente que la historia de Francia desde el siglo XVI hasta la Revolución Francesa se entiende muy bien, se entiende por las novelas de Alejandro Dumas, principalmente, que nos iluminan mucho más que la mayor parte de los libros de historia, que son mucho más rigurosos, que son mucho más veraces, que tienen más información verdadera. Sí, pero es que en una novela de Dumas vemos vivir a un personaje en la Francia de los Valois, o en la Francia de los Borbones, o en la Francia de la Revolución. Los vemos vivir. Y al verlos vivir, se evoca, se reconstruye ese mundo en el cual vivían. Y aparece esa Francia. Lo mismo, por ejemplo, que en los episodios nacionales de Galdós, aparece todo el siglo XIX español maravillosamente. Porque justamente los personajes están viviendo. Y los vemos vivir. Los personajes de ficción mezclados con los reales, y ya casi ni se distinguen. Pero los vemos vivir. Es decir, en la ficción tenemos la novela histórica, en la vida real, en la historia real, encontramos que el mundo se realiza en ciertos personajes que, en ciertas vidas humanas individuales, que lo reflejan y que son las que nos interesan. Y entonces resulta inteligible, porque en esa expresión encontramos a alguien que ha vivido, que ha interpretado, que ha formulado, insisto en ello, por eso es preferible el escritor al pintor, al músico, al político, por ejemplo, esas ciertas formas de vida de una época determinada. Ahora, hay una cuestión, y es que estas figuras que son relativamente excepcionales son muy infrecuentes. Si toman ustedes una época remota, son muy pocas.
Porque, en primer lugar, había muy poca gente que escribieran. Muchas obras no se conservan o se han olvidado o no son representativas. En definitiva, hay unos cuantos ejemplos que son utilizables y que son reveladores, pero a medida que nos acercamos al presente, el número va aumentando enormemente. Así. Y entonces tenemos una visión mucho más detallada, mucho más compleja, menos clara, definitiva. En unas épocas podemos encontrar que el mundo aparece reflejado con pureza en algunas figuras. Si nos acercamos al presente, es como si se produjera una especie de refracción, y entonces solamente cada figura que podamos considerar refleja solamente un aspecto del mundo. Es decir, es como si el mundo se fraccionara, como si hubiera una especie de mundos particulares. Fíjense ustedes que si nos llegamos al presente, una de las razones de desorientación del hombre de nuestra época es precisamente la fragmentación del mundo. ¿Y qué es lo representativo en el mundo actual? Hay muchos puntos de vista, hay una pululación de expresiones. Las expresiones ahora son agobiantes por su número. Siempre he pensado, por ejemplo, en que la historia documental, los historiadores siempre se han quejado de la falta de datos, de hechos, de documentos. Ahora es lo contrario. Ustedes imaginen la guerra mundial, la última guerra mundial, es absolutamente inabarcable por exceso de documentos. No hay nadie, no hay ningún historiador que sea capaz de conocer los documentos, ni una fracción de los documentos que existen de la guerra mundial. La guerra civil española, por ejemplo, aparte de todos los documentos oficiales, de los periódicos, de la información día por día de los partes de guerra, se han escrito millares de libros sobre ella, que nadie puede conocer, nadie puede abarcar. Por esto fíjense ustedes que muchas veces el conocimiento de la realidad obliga a hacer algo que es lo contrario de la acumulación de datos, que es tomar distancia. Tomar distancia y ver las cosas en cierto modo un poco desde lejos. Como desde un satélite se ve la Tierra en su conjunto, ¿no? No hay manera de ver la Tierra en conjunto más que saliéndose de ella. Bueno, ustedes, por tanto, como hay una serie de dificultades y de posibilidades también, llegamos incluso, repito, a esa especie de exceso, de superabundancia de la información presente. En este curso nos vamos a limitar, por supuesto, a España. No vamos a hablar más que de España. Y nos vamos a limitar a los siglos en que España existe, o va a empezar a existir, como una realidad unitaria y con una expresión fácilmente accesible. Ustedes saben que España, desde la época visigoda, es muy difícil de conocer en este sentido, precisamente que aquí nos interesa. La historia de la España visigoda es bastante bien conocida, porque hay documentos, hay muchos documentos, pero siempre me ha sorprendido la oscuridad que tenemos respecto a lo que era vivir en la España visigoda. No lo vemos nunca. Y es por la falta de ficción. No hay ficción de la época visigoda. Es decir, nos falta justamente los personajes. Los personajes, ver vivir a alguien en el siglo VI, en el siglo VII. No sabemos cómo era, qué quería decir el verbo vivir en la España visigoda, en una vida individual. Sabemos lo que pasó, lo sabemos bastante bien. Pero después sobreviene la invasión musulmana, la invasión árabe, no muy árabe, más bien bereber, pero bueno, islámica, que cubre la casi totalidad de España, y entonces entramos en una España muy compleja. La España musulmana nos cuesta mucho trabajo entenderla porque, en primer lugar, casi todas las cosas están escritas en árabe y son muy pocos los que sabemos. Yo no sé árabe y muy poca gente lo sabe. En segundo lugar, porque
hay un equívoco permanente, que es que la expresión es árabe, pero la realidad no lo es. Quiero decir que la población de Al-Ándalus era muy parecida a la población de la España cristiana. En general, los habitantes eran hispanorromanos durante mucho tiempo, con una minoría dominadora, árabe o bereber, con las oleadas almorávides y almohades que vienen después, puramente africanas. Hay, por tanto, diríamos, lo que se llamaría una pseudomorfosis. Yo no sé si, no lo sé, yo no soy arabista ni nada parecido. No sé si se ha estudiado la España árabe desde el punto de vista de la pseudomorfosis. Es decir, hay una realidad muy difícil de descubrir. Yo, desde luego, me siento incapaz, por supuesto, pero creo que no es muy fácil. Y que, por tanto, la expresión que tiene es muy huidiza. Añaden ustedes a esto el que el emirato y después califato de Córdoba se divide pronto en los reinos de taifas y hay una pluralidad extraordinaria y muy fluctuante, muy vacilante. Por consiguiente, creo que es algo enormemente difícil. Creo que sería, la Edad Media española no se iluminará de verdad más que el día que sepamos claramente qué era la España cristiana y qué era la España musulmana y veamos cómo entran en interacción. Pero creo que está lejos de verse claro eso. Respecto a la España cristiana, la cosa es un poco más fácil, es un poco más clara, pero son muy pocos los autores representativos. Hay también la división en los diferentes reinos, que es secundaria, pero en fin. En todo caso, es bastante difícil tener una idea precisa porque son figuras muy aisladas, muy excepcionales, muy interesantes, y se podría hacer, evidentemente, se podría dar un curso tomando figuras de la España medieval, pero no nos darían demasiada luz sobre ese reflejo en ellas de lo que era España. Yo creo que hay que tener en cuenta precisamente ciertas dimensiones que no aparecen claramente, aparecen antes de la unidad nacional, pero no mucho antes. Yo creo que hay que atenerse al siglo XV. El siglo XV sí, en el siglo XV está ya madura la unidad nacional. Los reyes de los diferentes reinos españoles son de la misma familia, tienen relaciones sumamente próximas. La comunicación entre ellos es muy constante y muy activa. Ha habido un desarrollo de la literatura muy grande. Hay una comunicación bastante tupida, diríamos, sobre todo con Francia y con Italia, o con Italia y con Francia, porque quizá el orden sería más con Italia todavía, pero en fin, con los dos países, con Portugal sin duda. Es decir, ya en el siglo XV hay ciertas formas que anticipan el Renacimiento, no estamos todavía en él, pero lo anticipan. Creo que en el siglo XV sí, se puede ya empezar a ver cómo se hace esto. Y hay entonces unas cuantas figuras personales que irán dibujando lo que España ha sido. Además hay la fortuna de que existen, empezaremos por ello como verán ustedes ya, hay dos libros sumamente interesantes. Uno, el de Fernán Pérez de Guzmán, Generaciones y Semblanzas, y otro, ya posterior, ya en pleno Renacimiento, el de Fernando del Pulgar, Claros varones de Castilla o de España, porque la titulación varía, no es constante, que representan ya otro nivel. Precisamente el primero es todavía medieval, bastante claramente medieval, el segundo es ya renacentista, y son como dos grandes galerías de figuras en las cuales, quizá más que en un individuo, podemos ver ciertos rasgos característicos. Quiero decir lo siguiente: las figuras estudiadas
son varias, son muchas, pero el que las estudia, el que habla de ellas, es uno. Es decir, nos encontramos con una situación que es favorable, creo, para empezar, que es precisamente ver unas cuantas vidas individuales bastante notables, bastante memorables, porque si no, no se ocuparían de ellas, pero vistas por un autor. Es decir, hay una unidad de punto de vista, unidad de perspectiva del autor, que se aplica a una pluralidad de vidas individuales diferentes. Creo que esto es algo precioso. Es algo que nos permite precisamente contemplar, diríamos, como una especie de retablo, los retablos de figuras interesantes vistas por dos figuras pertenecientes a la época o un poco posteriores a la vida de los personajes estudiados, porque los personajes de que hablan uno y otro, no todos, pero la mayor parte han muerto ya, es decir, son algo más antiguos que el autor. Algunos son todavía contemporáneos, pero en general muchos han muerto, son ligeramente anteriores. Y entonces podemos tener como dos niveles, dos estratos de la realidad española del siglo XV, o de principios del XV o del fin del XV, todo el siglo XV aparece en esas dos grandes galerías. Y lo interesante es lo siguiente: no solamente aparecen figuras que son, repito, bastante interesantes, sino que aparece la opinión que el autor tiene de ellos. Es decir, un sistema de valoraciones, de estimaciones, de expectativas que tiene el autor. Porque comprenderán ustedes, en cierto modo, diríamos, el biógrafo, llamémoslo así, el biógrafo, el que hace las semblanzas, el biógrafo tiene una cierta idea de lo que se puede esperar, o de lo que puede sorprender, o de lo que es estimable, de lo que es elogiable, o de lo que es censurable. Con lo cual nos descubre un nivel de estimación propio de un cierto momento. Y esto creo que tiene un interés extraordinario. Pero por otra parte, han sido todos ellos figuras que han tenido relieve, que han tenido muchos de ellos actuación. El autor, los autores de estos libros son intelectuales, en un sentido lato de la palabra, tampoco son estrictamente intelectuales. Sobre todo, Fernán Pérez de Guzmán fue un hombre de letras, pero fue un hombre de política y de acción militar muy relevante. Pero los que no lo son en general, algunos sí, pero la mayor parte no lo son los biografiados. Es decir, son gentes que han tenido un cierto tipo de expresión no literaria. Algunos sí, por excepción, pero la mayor parte no. Con lo cual nos encontramos con que hombres de expresión literaria y de hábitos intelectuales que son los autores, consideran sendas galerías de figuras humanas no forzosamente intelectuales o no predominantemente intelectuales, que se han expresado más bien por su acción, pero una acción que ha sido conservada por ellos. Ven ustedes, por tanto, cómo, apoyándonos, como decía, en las dificultades, se puede quizá empezar a superarlas. Y es interesante, y es quizá lo que nos va a interesar más, que en estas figuras va apareciendo una cierta idea de España. Una cierta idea de España, diríamos, son castellanos, sobre todo, los personajes del Pérez de Guzmán son castellanos, los otros son también, pero en una Castilla ya unida a Aragón, ya España existe como unidad nacional. En definitiva, se puede advertir cómo se sentían estos hombres en España, no solamente en Castilla, sino en España, y es interesante ver también la diferencia de nivel, precisamente entre una España que se está gestando como nación y en otra en que está ya empezando a constituirse, pero además aparece también el puesto de España
en el resto del mundo. Hay también referencias suficientes. Y entonces se dibuja, si quieren ustedes, de una manera más nebulosa, de una manera algo borrosa, la figura del mundo en su conjunto. Claro, después de estos dos primeros niveles vamos a entrar en el curso, en el estudio de figuras singulares, absolutamente singulares, de autores con una obra en la cual se ha expresado esa realidad suya personal y la realidad de la España que en ella se refleja. En general escritores, con lo cual naturalmente se van individualizando las épocas. Y cuando lleguemos a las épocas próximas a nosotros, verán ustedes, si han visto el programa, lo han visto ya, cómo hay varias figuras representativas de cada época que aparece fragmentada en una serie de visiones parciales. Naturalmente hay un elemento de azar en la selección. En este programa hay un elemento de azar. Podían ser otros. Hay el azar de que sus libros me son más familiares que otros. Hay también una preferencia personal en la selección. Es evidente. No creo arbitraria, creo que justificada, pero hay una cierta preferencia personal. Pero en todo caso, de lo que se trata, y es lo que va a ser este curso, es un intento de personalización de la historia de España. Es decir, se va a tratar de ver a España realizada en una serie de personas, capaces de expresión. Y creo que esto, en el mundo en que vivimos, no es frecuente. Hacer esto, y probablemente nos va a añadir una dimensión que no está probablemente al uso y que no está, por consiguiente, cotidianamente en la mente de todos. De modo que los emplazo a ustedes no para el próximo martes, sino para el otro, para el 30.